Queremos darle nuevamente las buenas noches, buenas tardes, quizás en otros lados, en este día. Gracias por estar acompañando eh, esta segunda clase de este curso denominado Evangelización Contextual. Hoy nos estará acompañando nuestro profesor doctor Néstor Míguez, persona conocida en el ámbito teológico, eh, en Argentina, América Latina y otros lares. Eh, Creo que en algún sentido huelga toda presentación, pero quizás lo más interesante de este tiempo de Néstor, no voy a hablar de todos los tiempos, es que él es un jubilado que sigue trabajando, así muchas veces se autodenomina este, y sigue trabajando con la palabra, con el pensamiento y también produciendo posibilidades de encuentros y de eh, espacios de reflexión y pensamiento. Néstor ha sido docente, especialmente en ICEDET, donde dio distintas materias vinculadas a la teología sistemática, vinculada a la Biblia, entre otras cosas. Ha acompañado especialmente todo lo que tiene que ver con el estudio bíblico y trabajo en pueblos originarios, especialmente el norte de Argentina, el Chaco, con el pueblo Com. Ha estado involucrado en distintos espacios teológicos dentro de movimiento metodista en sus distintos lugares, como también de espacios ecuménicos, invitados a distintos seminarios, conferencias y, y clases en varios seminarios e institutos teológicos, como decía. Para nosotros es un privilegio compartir este tiempo con él. Es otra de las masterclass que vamos a estar recibiendo. Hay parte de este material, no como lo va a contar él, que siempre lo recrea, sino eh, otros escritos que dan base al recorrido de su pensamiento y creemos que siempre nos sorprende de buenas maneras. Una de sus últimas producciones escritas tiene que ver con Jesús, Maestro Popular, y que lo hace en un tono de teología narrativa, y creo que es parte de lo que he leído aplicando en este último tiempo, en este último trayecto de su reflexión, de su recorrido. Insisto que preparémonos para compartir un buen tiempo. Luego de su exposición, luego de su clase, tendremos un tiempo también allí para preguntas, para comentarios, que yo les sugiero que vayan anotándolas en algún lado para luego sumar todas esas preguntas al chat y vamos a ir desde allí dialogando junto con él. Nuevamente queremos darle la bienvenida a cada una, a cada uno. Sabemos que lo hacemos en la bendición del Señor y así queremos que sea y oramos para que todo esto sea también de beneficio para nuestras comunidades y los lugares donde desarrollamos nuestros ministerios. Néstor, te doy totalmente el espacio para que vos puedas brindarte como lo haces habitualmente. Muchísimas gracias. Justo se me desenfocó la pantalla. A ver si logro centrarla nuevamente. ¿Ahí está? ¿Está bien ahí? Está Muy bien. perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos, todas, buenas tardes, según el meridiano en el cual se encuentren. Eh,
En lo posible, me gustaría que eh, tengan la cámara prendida, aunque sea por un ratito, para ver los rostros. Eh, no tenemos tiempo para presentarnos cada uno, porque como dice Pablo, el tiempo es breve y se acerca el fin. En nuestro caso, el fin es a las 9:30 de Argentina. Eh, pero ya que tenemos que hacerlo por vía remota, por lo menos tener una visión de los rostros de quienes estamos acá. Yo sé que en algunas situaciones es más difícil porque la señal no ayuda y si uno pone la cámara escucha mal y demás. Por eso sugiero simplemente, en la medida de lo posible, me gusta ver las caras porque de paso veo también las reacciones. Eh, si se están aburriendo demasiado, entonces hago alguna broma o cosa por el estilo. Bien, hecha esta introducción innecesaria, vamos entonces a lo que es la esencia de nuestro encuentro esta noche. Como les dijo ya Fabián, los textos están, son textos que vengo utilizando en otras clases, no pretendo ninguna novedad, eh, y no voy a repetir lo que está en los textos, si bien voy a tocar los mismos temas y eventualmente diré algunas de las cosas que están en los textos. Es muy aburrido leer un texto y menos por Zoom. Así que la idea es ir presentando los temas y que después quien tenga interés y sea lo suficientemente paciente como para leerlos, están disponibles. También está disponible la misma temática en videos que fueron tomados de los cursos de los encuentros formativos en la iglesia local, en lo que llamaríamos normalmente la clase de adultos de la escuela dominical. Cada tanto me toca y doy una serie y hay algunos hermanos que graban y no es una grabación profesional, pero está los temas disponibles. Así que, habiendo dicho esto, hago una salvedad a lo que dijo Fabián, en el sentido que al final habrá tiempo para preguntas. No tengo ningún problema en que me interrumpan con preguntas en el medio de la exposición. Si me parece pertinente, las contesto en el momento y si no, las acumulo para después. Pero si alguien quiere alguna aclaración, eh, plantear alguna pregunta de contenido o incluso discutir un tema, no tengo ningún problema en que haciendo la señal que permite el Zoom, levantando la mano o poniendo algo en el chat, incluir el diálogo dentro de la presentación. Segunda introducción innecesaria. Entonces ahora vamos al tema específico. Eh, Ustedes ya han tenido un encuentro con Pablo García, donde él explicó un poco todo el tema de misión, el origen de la palabra, las formas en que se ha desempeñado en la historia de la Iglesia. Eh, en uno de los textos que ustedes tienen míos hay todo unas 8 o 10 páginas de evaluación de las misiones en América Latina, sentido y forma que tuvieron las misiones cristianas, no solamente las evangélicas en América Latina, y una discusión un poco en torno de eso, de manera que voy a saltear toda esa parte histórica y voy a entrar más directamente en la parte teológica y bíblica.
La misión, como señaló bien Paulo, implica ir, salir de donde estamos, atravesar fronteras. Y yo voy a plantear que la primera frontera que tenemos que atravesar, la primera frontera a sortear, es la de la propia iglesia. Porque en general, nuestra tarea, especialmente quienes somos pastores o tenemos alguna función específica dentro de la institución eclesiástica, nuestra primera tarea se realizan dentro del ámbito eclesial, más o menos amplio, más o menos ecuménico, pero nos manejamos dentro de un espacio ya delineado de alguna manera por la religiosidad y la espiritualidad cristiana. Salir significa también poder atravesar esa frontera y insertarse en un mundo que no necesariamente comparte nuestros modos de vida, nuestras formas de ser, nuestra mirada. Y eso no siempre es fácil, ¿eh? Salir implica dejar el lugar cómodo de lo habitual para confrontarse con algo distinto, con modos distintos de percibir, incluso de percibir la realidad y la forma en donde estamos. Para cumplir con el mandato de dar testimonio, entonces hay que atravesar la primera frontera, que es la frontera de la propia iglesia, que es la puerta de la iglesia. ¿Cierto? Misión significa estar presente en el mundo. Y no estar presente simplemente para ver qué podemos juntar y traerlo de nuevo para dentro de la iglesia, sino estar presente como testimonio. Estar presente de tal manera que la palabra dicha, que el testimonio sea relevante, no solo para capturar a algún sujeto y hacerlo cristiano, sino también incluso para quienes no se incorporen a la fe cristiana, pero vean el sentido del evangelio que transmitimos. ¿No es cierto? Entonces, salir implica empezar a conocer el lugar, la idiosincrasia, las condiciones y situaciones y hasta el idioma del lugar a donde vamos. Porque no es simplemente ir y me encuentro. Todos vivimos en situaciones de nuestras familias y demás, pero es distinto es ir cuando no solamente vamos al almacén a hacer una compra, sino cuando vamos a llevar un testimonio. Ahí tenemos que conocer el contexto de un modo distinto. Eh, doy un ejemplo muy concreto con alguien que tengo acá, Gabriela. Cuando Gabriela tuvo la mala fortuna de tenerme a mí como pastor en su juventud. Y la hice acompañarme a lugares insólitos, a trabajar con gente de casas usurpadas, los más pobres de los pobres en un barrio de clase media que ocupaban viviendas que estaban en sucesión o cosas así, porque era el único lugar donde podían ir. Y entonces, para poder dar testimonio allí, no basta con saber bien de memoria los 5 versículos bíblicos que normalmente usamos para la evangelización. Había que conocer las condiciones ambientales, cómo se componían las familias, cómo accedían o no accedían al alimento, los riesgos legales que corrían. Es decir, para poder dar un evangelio en contexto es necesario conocer la pluralidad de las situaciones que atraviesan quienes están siendo desde nuestro lugar objeto o sujetos de una
de una tarea de comunicación y testimonio del Evangelio liberador de Jesucristo. Y cuando digo que hay que conocer también el lenguaje, no es simplemente porque tengamos que aprender otro idioma, como los misioneros que se trasladan de un país a otro, sino que hay que conocer formas de comunicarse. Hay que conocer formas de decir las cosas. Porque aún en nuestra América Latina, donde supuestamente todos hablamos un mismo idioma, las formas de comunicación son muy distintas y pueden ser en algunos casos hasta ofensivas. No solamente porque hay algunas palabras que en algunos países son de uso común y en otros son consideradas groseras, sino porque incluso las expresiones y los modos de comunicarnos. Hay países, lo digo por la propia experiencia, yo he recorrido prácticamente todos los países de América Latina de una forma u otra. Eh, pero hay lugares donde el modo de hablar que tenemos normalmente en Argentina puede resultar molesto. O al revés, hay formas en las cuales convenios, digamos así, de convivencia que nos resultan extraños. Y entonces la pregunta es si en ese espacio podemos comunicar si no tenemos esa sensibilidad a los modos del lenguaje, no solamente del lenguaje en cuanto a las palabras, sino el lenguaje en cuanto a las expresiones, a la actitud corporal, al modo de vestirse. ¿No? A mí me ha pasado de ir a lugares donde tenía que preguntar cómo se visten, cómo esperan que esté vestido el pastor, porque hay lugares donde se espera que el pastor vaya con su cuello clerical, con saco negro o ropas muy serias, y hay otros lugares donde eso no importa. Y al contrario, si uno va demasiado formal, es visto como algo medio que quiere establecer una barrera con la gente. Son muchísimas las cosas que entran cuando uno parte de una evangelización en contexto. Es importante entonces el contexto de la misión. Conocer y reconocer el contexto obliga a repensar los términos de la misión. Porque nosotros hacemos teología de la misión en abstracto, pero cuando hay un contexto concreto, hay que ver qué cosas son más pertinentes en ese contexto, dentro de ese amplio espectro que puede ser la teología de la misión y el mensaje de evangelización. eh, Conocer y reconocer el contexto obliga a repensar los términos de la misión. No hay, por lo menos desde mi punto de vista, no hay una teología de la misión abstracta, justamente porque es misión, porque es estar en otro lugar, es ponerse en otra piel, es percibir el mundo desde otro lugar. Y por lo tanto, para que sea significativo, tiene que asumir el contexto en el cual se expresa. El contexto también hace a la forma en que leemos la Biblia. Basta ver las distintas teologías eh, y qué elementos de la Biblia se destacan y cuándo en realidad estamos
transmitiendo elementos bíblicos o cuando, como bien lo señalaba Pablo anteriormente, perdón, voy un vasito de agua, cuáles son los componentes culturales de ese contexto. ¿Eh? Porque leer la Biblia es leerla siempre en contexto. De hecho, nosotros no leemos la Biblia, leemos traducciones. Y esas traducciones ya han hecho una elección de lenguaje. Por eso tenemos tantas versiones que difieren en el lenguaje. Es decir, ya hay un contexto, ya hay una Biblia para América Latina. Hay formas de la Biblia que para nosotros resultan extrañas, como el lenguaje cotidiano. No, yo tenía un miembro de la iglesia que decía, este hombre habla en Reina Valera, porque se expresaba siempre con términos de Reina Valera que no forman para nada parte del contexto cotidiano, ¿no? Entonces, hasta en el lenguaje que usamos, la lectura de la Biblia es distinta. El ámbito cultural es distinto. Un, Voy a poner un ejemplo polémico. Eh, Discutiendo con misioneros en un congreso varios años atrás, al cual fui invitado justamente para plantear los términos de la misión. El problema de misioneros que iban al África y se encontraban familias poligámicas, absolutamente normales en su contexto. Y el misionero decía, no, eso es pecado, tienen que formar familias monogámicas. Y la respuesta del jefe de la tribu es, sí, ¿a cuáles de mi señor has hecho? Sabiendo que echarlas significaba condenarlas. Entonces, en ese contexto, hay que pensar qué significa el Evangelio y cuáles son los requerimientos del Evangelio. Después de todo, si nosotros nos recorremos el Antiguo Testamento, vamos a ver que la poligamia no era ningún problema para los patriarcas, ni para muchos, y menos todavía para los reyes, y sin embargo Dios no los echaba. ¿Eh? De manera que el contexto te obliga a plantearte preguntas éticas sobre la lectura de la Biblia. Más dramático aún, un ejemplo que sí pongo en uno de los escritos y desarrollo, es el tema de la situación de poder. ¿Cuál es la situación de poder y los símbolos del poder que se expresan en la tarea misionera? Porque no es lo mismo, no es lo mismo el mensaje de Jesús, ir por todo el mundo y hacer discípulos, dicho a 11 pescadores perdidos en un lugar de Galilea, confundidos frente al hecho de la resurrección, perseguidos posteriormente, sin poder, sospechados por el Sanedrín, que decirse que ese mismo mandato cuando el misionero va rodeado de una flota de cañones y desembarca, ¿no es cierto?, en un lugar
con todo un poder político, militar, cultural a sus espaldas y del cual forma parte. No es lo mismo. No es lo mismo la situación de poder de Pablo, perseguido, encarcelado, torturado, que los misioneros que van con un séquito de guardaespaldas. No es lo mismo como Jesús los mandó a sus discípulos, según el Evangelio de Marcos, que les dice, vayan y no lleven ni siquiera un segundo par de zapatos. No lleven dinero. Hospédense en las casas que les ofrezcan. Compartan la comida que les den. No es lo mismo que desembarcar de un avión con equipos costosísimos, armar un escenario, poner propaganda en todas las esquinas de la ciudad y presentar un show con artistas célebres. No es lo mismo como tarea evangelizadora. Dice, es un lenguaje, es una forma de decir qué Cristo estoy presentando, qué Cristo estoy presentando. El Cristo del poder, el Cristo del show, el Cristo con luminarias LED alumbrando un escenario de 30 metros cuadrados, ¿eh? Que forma parte entonces del mundo del espectáculo, o estoy presentando el Cristo humilde que recorría las aldeas, que se acercaba a la gente enferma, a los hambrientos, que él mismo decía, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza, que hospedarse en hoteles de 5 estrellas. No es lo mismo. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Qué leemos de la Biblia? ¿Cómo interpretamos? ¿Qué situación de poder reflejamos en el contexto? Forma parte de nuestra comprensión de la misión. Forma parte de nuestra manera de entender qué es, qué, cuál y cómo opera el Evangelio que decimos predicar. ¿A quiénes se dirige y con qué mensaje? Uno ve propagandas evangelísticas. Cristo es la respuesta. Y como decía alguien, la respuesta ¿a qué pregunta? ¿Cristo es la misma respuesta para todas las preguntas? ¿Hay una respuesta típica universal que Cristo dio de la evangelización cuando se acercaba alguien a Jesús? Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Aquí tenéis los 4 pasos de la conversión, les decía Jesús. Me parece que no. No es la misma respuesta la que Jesús le dio a las mujeres que traían a sus hijos para que los bendiga, que le dijo, dejad que los niños vengan a mí, que la respuesta que le dio al joven rico, que le dijo, va, vende todo lo que tienes y dalo de limosna a los pobres. No es la misma respuesta. Hasta Jesús, en su evangelización, supo que tenía que dar respuestas que tenían que reflejar el contexto, la situación, la condición de quienes se acercaban y hasta el lenguaje con el cual hablaba. La evangelización de Jesús, entonces,
Si miramos el mundo bíblico, lo mismo se podría decir de Pablo, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué Jesús habla por parábolas si Pablo no tiene ni una sola parábola? Y porque Pablo hablaba en un mundo urbano donde las parábolas que contaba Jesús no hacen sentido, no tienen el impacto que tienen en el mundo rural de donde Jesús extrae sus ejemplos. Entonces hay un lenguaje adecuado al contexto. Y si no profundizamos, conocemos y reconocemos ese contexto, nuestro mensaje o no es entendido, o es mal entendido, o termina siendo deformado. La otra cosa que quiero decir, entre las muchas que puedo, y después voy a ir mucho más a textos bíblicos, pero en esta parte más teológica. La otra cosa que quiero decir es que justamente la recepción del mensaje no necesariamente va a ser lo que nosotros transmitimos. ¿Por qué? Porque es recibido desde otro lugar, desde otra experiencia, con otra cultura. Esto también puedo dar ejemplos muy concretos en mi propia tarea pastoral. Eh, Fabián decía, trabajó muchos años en la formación de dirigentes aborígenes en el norte argentino, con los pueblos originarios, especialmente aunque también con Wichí, Mocoí, eran también parte de los grupos con los cuales trabajé, y en Bolivia también tuve algún contacto con las misiones en el mundo quichua y aymara. La recepción del mensaje pasa no por las categorías del pensamiento occidental, sino por las categorías del pensamiento de los pueblos originarios, del sentipensar de los pueblos originarios, que no necesariamente tienen las mismas categorías y los mismos modos de clasificar las cosas. Les doy un ejemplo, como voy de tiempo perdido. Eh, Les doy un ejemplo muy práctico, el verbo. Nosotros tenemos en el verbo, en nuestro idioma castellano y en general en los idiomas romances, el hebreo es distinto. Ya hay una diferencia muy grande entre la forma de construcción del verbo en hebreo que en griego, para hablar nada más que de los idiomas bíblicos. Mucho más cuando salimos totalmente del pensamiento occidental. Nosotros distinguimos en el verbo el tiempo y el modo, ¿no? Presente, pasado, distintas formas de pasado, futuro, distintas formas de futuro, perfecto, imperfecto, etcétera, etcétera. En el mundo donde no aprendí el idioma, pero sí me interioricé, no existe esto. El verbo indica si quien realiza la acción se acerca o se aleja. Indica mucho más la posición que el tiempo, lo cual es perfectamente comprensible en un mundo de cazadores que vivían fundamentalmente de la caza y de la pesca, porque no es lo mismo una presa que se acerca que una presa que se va. Y no es lo mismo si el puma se acerca o si el puma se aleja. ¿Eh? No es lo mismo si los peces saltan en el río o si el río está absolutamente quieto y entonces se ve que no hay ningún movimiento de peces en el río. Entonces, el verbo en esa lengua
está orientado no hacia la distinción de tiempos, sino hacia la distinción de movimientos. ¿Cómo transmitimos esto? Doy otro ejemplo de la misma situación. Nosotros hablamos en el Antiguo Testamento de reyes y hablamos de Cristo como el rey. ¿Qué pasa con los pueblos que nunca han tenido reyes? Que incluso no existe la palabra rey, no existe el concepto de rey, porque desconocen esa forma de gobierno. Tienen otras formas de gobierno tribales, como la tuvo el antiguo Israel antes de la monarquía. Y entonces, incluso la traducción de la Biblia se encuentra con un tremendo problema, porque tiene que elegir qué palabra va a usar para traducir rey en un idioma en la cual la palabra rey no existe. O pueblos cazadores, pescadores, recolectores, en las cuales no existe la palabra pastor. ¿Ven hasta qué punto el contexto nos obliga a leer la Biblia de otra manera? Por eso digo que la misión en contexto no solamente nos obliga a repensar formas de comunicarnos, sino a repensar nuestra propia teología y hasta qué punto nuestra teología está condicionada por ciertos valores culturales. Y entonces, cuando vemos que el mensaje es recibido e incluso aceptado desde otros valores culturales, desde otras percepciones del mundo, desde otras mentalidades y adaptado, suele haber la acusación, eso es sincretismo, ¿no? Porque traducen a sus propias formas de decir, de pensar, de actuar, traducen de formas que a nosotros nos resultan extrañas y entonces decimos, han hecho algo sincrético. En un congreso de misiones que me tocó estar como 20 años atrás, se realizó en Jerusalén justamente. Hoy sería imposible. Yo planteé esto y entonces alguien me decía, bueno, es la necesidad de inculturación. Hay que inculturar el Evangelio. Misión en contexto, inculturar el Evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre, y yo le pregunté a quien decía esto, ¿cuál es la diferencia entre inculturación y sincretismo? Bueno, en la inculturación nosotros tratamos de sostener el núcleo fundamental. El sincretismo puede ser que nos plantee, le digo, mira, yo te la voy a hacer muy sencilla. Si lo hacemos nosotros es inculturación, si lo hacen ellos es sincretismo. Porque cada cultura elige cuál es el centro del mensaje que quiere recibir, cómo lo hace salvación para su contexto. Hay pueblos que decirle que el mensaje de Cristo trae la vida eterna o la inmortalidad, no les representa nada porque ya sus religiones tienen creencias en la inmortalidad y en la vida eterna. Es otra la pregunta que tienen, u otra la forma en que el Evangelio puede incidir, creando espacios de humanidad y libertad en esas culturas. Dicho esto, hago una nueva pausa. Si hay alguna pregunta u observación,
Tomamos 5 minutos antes de entrar en la segunda parte. No veo ninguna mano levantada. Sí, Co- está Natalie ahí. ¿Eh? Sí, Gracias, nomás. Fabián. Ah, Gracias, Sí. Pastor Néstor. Eh, tengo una duda que no sé si se puede resolver acá, pero estamos hablando de cuando las personas de la iglesia salen y hay una irrupción, cuando las personas llegan a la iglesia y se corta esa cultura, se empiezan a encuadrar en lo que se espera en las iglesias o en los templos de su comportamiento, de su pensamiento, de su acción. Entonces, la persona afuera tiene una experiencia cultural distinta a la que tiene dentro de su comunidad de fe. Y esta es otra frontera, o sea, ese es el paso de la frontera que Néstor plantea al revés, es salir de la frontera o dar la vuelta y entrar en esta frontera que no ha permitido, que no hemos permitido en muchos escenarios que lo comunitario, lo cultural, entre dentro de las iglesias a través del pensamiento y las formas de los sujetos y mucho menos de las infancias. Eso para mí es clarísimo. Y muchas gracias por tanta luz. si hay otras manos, si ponemos todas las preguntas, yo tomo 5 minutos y después seguimos. Bárbaro. Analía, Está Angie y luego está Analía. Sí, pensaba también con respecto a esto de conocer las formas de comunicarnos, si estamos pensando como iglesia, cómo comunicarnos con las generaciones que vienen, ¿no? ¿Cómo comunicamos el Evangelio con las generaciones que hoy son los nativos digitales? ¿Cómo hacemos para comunicar, pensar esas otras formas de comunicación donde ya quizás nuestras propuestas comunitarias no son tan atractivas para esas generaciones? Si también estamos poniendo sobre la mesa o cuestionándonos como iglesia, cómo convocar, cómo atraer, cómo comunicarse con las nuevas generaciones. y había otra mano levantada. Analía, Sí, yo, Néstor, qué bueno esto que planteás de que tenemos que repensar el Evangelio. Hoy casualmente estoy conmovida porque me pidieron un consejo y creo que fue la pregunta más difícil que me hicieron en mi vida. La señora que trabaja en casa tuvo un bisnieto y su hija no lo puede cuidar. Entonces ella me dijo que tenía el corazón, que por un lado lo quería adoptar, pero no le da el cuero, y si no, la alternativa es darlo en adopción, y la verdad es que estuvimos charlando un montón sobre eso, y lo que comentás, la verdad es que sí, estamos en una avanzada en DocSud, en Cava, y los chicos, los niños son de bajos recursos, y cuando nos encontramos contándoles de ovejas, hablando de cosas que ni vieron en dibujitos animados, bueno, eso, estamos caminando. bien. Obviamente no tengo ninguna respuesta para estas cosas, eh, justamente porque esas respuestas hay que elaborarlas en el contexto y junto con las personas en diálogo. Lo que sí quiero decir, especialmente con respecto a todo el tema que me hacía, la pregunta que me hacía, ay, no veo bien el nombre, sobre la comunicación digital. Angie. María Angélica. María Angélica, eso es.
ahí yo tengo, ahí hay que trabajar otra distinción que yo no alcancé a hacer, que es el tema de cultura y contracultura. Porque uno de los problemas de la comunicación digital es que no es una comunicación neutra. No es que se puede transmitir cualquier cosa. Ya el medio es el fin. En la comunicación digital, la red social no es simplemente una forma en que se transmite una idea, es una forma de generar un modo de relación humana, que basta ser así para que uno tenga un amigo, ¿no es cierto? Y entonces la palabra amistad perdió todo su sentido, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente un desafío mucho más grande, porque no es simplemente cómo llegamos a esa generación, sino cómo creamos conciencia en esa generación de los modos de relación que se están implementando a través de estas formas de distanciamiento de la comunicación personal. Entonces uno llega a situaciones en las cuales hay dos hermanos en la misma casa y que están hablando por lo digo con mis propios nietos, ¿no? Está un hermano en una pieza, el otro en la otra, y en cambio de hablar entre ellos, se hablan a través del celular. Entonces, eso es un modo de vida. La pregunta ¿es ese modo de vida el modo de vida del Evangelio? O sea, no hay inocencia, ¿no? Ya hay varios estudios justamente de lo que hablan de la tecnodependencia. Entonces, simplemente porque yo aprovecho que tengo una red social y no quiero condenar a nadie, simplemente hago una observación para que se piense. Que porque en una red social todos los días pongo un texto bíblico, estoy aprovechando la red social para evangelizar. Cuando quizá lo que estoy haciendo es simplemente vulgarizando un texto bíblico porque lo pongo sin ningún contexto. No estoy criticando, estoy diciendo hay que pensarlo. Es un tema muy difícil que no se resuelve simplemente con buena voluntad. Requiere estudios culturales, requiere estudios psicológicos. Me aparto un segundito de lo que tenía pensado decir. Por eso, Fabián, no pongo los PowerPoint, porque salen estas preguntas y hay que correr por otro lado. ¿Qué pasa en millones de nuestros jóvenes que a través de las redes sociales aceptan y actúan mensajes de odio? ¿Qué elemento se conformó en la cultura de tal manera que ven un mensaje positivo y demás y lo borran, pero aparece un mensaje cargado de odio, discriminación y no solamente no lo borran, sino que lo repiten y después lo actúan en la calle? ¿Qué ha pasado en nuestra cultura? ¿A esa cultura tenemos que adaptarnos? ¿O en este caso el Evangelio se transforma en un elemento contracultural que tiene que cuestionarse qué ha pasado en la subjetividad, en el nivel inconsciente de la formación de la personalidad para que los mensajes de odio penetren mucho más fácilmente que los mensajes de solidaridad? Esto es parte de la teología de la misión que tenemos que construir en contexto. No tengo la respuesta, la busco, hay algunas cosas sobre las cuales tengo claridad, otras no, lo dialogo, trato de entender
que pasa hablando con mis nietos, hablando con mis hijos, hablando con sus amigos. Debo reconocer que a mi edad no siempre me resulta tan fácil, porque yo también tengo mis cuadraditos mentales y mi forma de percepción del mundo ya armada. Y desarmarla, y desarmarla manteniendo el núcleo del Evangelio, pero teniendo que modificar toda una serie de cosas que yo creía atadas al Evangelio y que no necesariamente lo están, y descubrir que tengo que repensarlas, es una tarea misionera. Bien, paso entonces a lo siguiente. Y lo que decía Natalí, ¿no? Cómo eso se nos mete dentro de nuestras iglesias. Y ahí el Evangelio tiene que actuar también como un elemento de discernimiento. Hay cuestiones culturales que se meten dentro de nuestras iglesias que está muy bien que entren, porque nos ayudan a repensar, a cuestionar, a desarmar prejuicios que teníamos o dogmas demasiado rígidos. Y hay otras que entran y corren el riesgo de transformar el Evangelio simplemente en un, ¿cómo se llama? En un libro de autoayuda, ¿no? Cosa que, a mi manera de ver, el Evangelio no es autoayuda, sino ayuda al prójimo. Y la única manera de descubrir la autoayuda es en mi servicio al prójimo. Pero ese es otro tema teológico que en su momento hablaremos. Eh, Hay cuatro elementos que me parecen, y los voy a enunciar, ustedes los tienen más desarrollados en los escritos y en las clases en video que están. Hay cuatro elementos que me parece que hay que tomar fundamentalmente en cuenta en este tiempo. Y voy a ir haciendo un resumen bien corto para dar más tiempo a preguntas después, porque son las 9 en Argentina, por lo menos. Nos quedaría media hora. Esos cuatro elementos que me parece que son necesarios repensar, porque son críticos en la situación que estamos viviendo, son, uno, el cuidado de la creación. Estamos viviendo en un tiempo en donde la creación misma está, como dice Pablo, gimiendo atada a la vanidad de la corrupción. El primer mandato que Dios da al ser humano en la creación, al Adán, es cuidar la tierra, cultivarla, ser co-creador con Dios en la tarea de la creación. Y es muy distinto, no tengo tiempo de explayarme ahora, es muy distinto hablar de la creación que hablar de la naturaleza. Naturaleza es un concepto distinto del concepto de creación. Los cristianos cuidamos la creación. La naturaleza es parte de esa creación. No conservamos la naturaleza, acompañamos la creación de Dios. Creo que este es el mensaje muy claro que está en el Génesis, tantas veces mal interpretado. ¿Eh? La pareja primordial en el Génesis no es Adán y Eva. Esto está explicado después en una de las clases en video, está explicado con mucho detalle, sino que es Adán y Adamá. Y Adamá en hebreo significa la tierra fértil. La primer pareja del ser humano, creado varón y mujer, es la tierra fértil. El huerto, como suelen traducir nuestras Biblias. Jesús
se plantea claramente el tema de la creación. Doy dos ejemplos. Uno en el Sermón del Monte, cuando pone el ejemplo de los pájaros, de los lirios que se visten. No es simplemente Jesús romántico mirando el campito y viendo los pajaritos. No, es un reconocimiento de cómo Dios cuida la creación, porque dice, ni uno de estos pajaritos cae a tierra sin que el Padre se entere. No es una cuestión romántica de los pajaritos que cantan, es Dios sigue cuidando a su creación. Ese es el mensaje, si superamos la lectura superficial. Cuando Jesús calma la tormenta, hay otra forma de relación de la divinidad con la creación, de la divinidad representada en Jesús y de la humanidad representada en Jesús, en su relación con la creación, en este caso con la tormenta. En el caminar sobre las aguas. No son milagros, son modos de gestión de la relación Dios, humano, creación. Y ni decir de Pablo, especialmente en Romanos 8, del 18 al 25, más o menos, esa parte donde claramente Pablo dice, la creación está sujeta a vanidad, gime con dolores de parto, esperando la liberación de los hijos e hijas de Dios. Y nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestros cuerpos. Y Pablo dice cuerpos, no almas, porque involucra la totalidad de lo creado en la redención. Segundo elemento, perdonen que voy a pasar muy rápidamente, pero para dar por lo menos 15 minutos para preguntas y respuestas. Segundo elemento, la formación de un pueblo y su cultura. Es el encargo a Abraham, pero no solamente a Abraham. Ya antes, los hijos de Noé son los que forman los pueblos. El relato de Babel ha sido tan mal leído, yo tengo un extenso artículo sobre el estudio de eso, porque la diversidad de pueblos y de lenguas ya existen antes de Babel. La Biblia tiene el capítulo 10 antes que el 11, oh casualidad. Y en el 10 ya se habla de la diversidad de pueblos, lenguas, territorios y familias. Las características antropológicas de una cultura. ¿Qué pasa con Babel? Babel dice, no, todos dominados por esta ciudad, que tiene una torre que llega hasta el cielo mismo. Y ahí se produce el primer choque entre la ambición imperial y la diversidad de pueblos que seguimos viviendo al día de hoy. Hoy más que nunca, hoy mediante la guerra, vemos claramente la confrontación de los imperios con los pueblos. Dios no lo manda a Abraham a armar un imperio, lo manda a hacer un pueblo que sea bendición de los otros pueblos. Y entonces la diversidad de culturas hace a la diversidad de pueblos. Y nuestra misión está justamente no en desarmar los pueblos, sino en reunir a los pueblos. Incluso fíjense que en el Apocalipsis, al final, ¿no es cierto? Los pueblos llegan a la Nueva Jerusalén organizados como pueblos, con sus dirigentes a su cabeza. Miren cómo llegan a la Nueva Jerusalén. No llegan las almas sueltas, llegan organizadas como pueblos. Y los nombres
que están son los nombres de los patriarcas, es decir, de quienes generaron pueblo. El individualismo que estamos viviendo como modo de opresión justamente destruye la condición de solidaridad del pueblo. El Evangelio viene a recuperarla. Tercer elemento, que me parece importantísimo en el contexto, el cuidado de los más vulnerables, de los pobres, del extranjero, del huérfano, de la viuda. No necesito abundar en citas bíblicas porque ustedes seguramente las conocen tanto más que yo. Pero sí voy a destacar una que es bastante olvidada, que es la ofrenda que Pablo reúne para los pobres de Jerusalén, porque ahí no está simplemente el elemento teológico, el discurso acerca del cuidado de los pobres, ahí hay un ejemplo concreto de cómo operaba eso para, para atender a los pobres. Incluso Pablo dice en su encuentro con los otros apóstoles en Jerusalén, que está narrado en el fin del capítulo 1, principio del capítulo 2 de Gálatas, dice, solo nos encomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo cual hemos tratado de cumplir. Es decir, no es simplemente una cuestión teológica o un reclamo de justicia, es una práctica destinada a que haya igualdad, capítulo 8 de Segunda Corintios, donde esta ofrenda es llamada gracia. Y me parece fundamental, entonces, el cuarto elemento que quiero destacar, cuidado de la creación, construcción de pueblo e identidad cultural, cuidado de los más vulnerables, y el cuarto, obviamente, es la condición mesiánica. No todo está dicho, no todo está terminado, no hemos llegado al final de los tiempos, no es este el modo definitivo de ser humanos. ¿Eh? Hay esperanza, hay apertura, hay un Mesías que nos enseñó una forma distinta de ser humanos. Y nuevamente acá, yo creo que esto ya es en el Antiguo Testamento anunciado por los profetas, vivido y promulgado por Jesús, anunciado por sus discípulos. Y en esto quiero señalar especialmente el concepto hoy fundamental de gracia. En un mundo donde todo tiene precio, decir que hay algo que es dado gratuitamente, que somos salvos por la gracia. Y no lo digamos solamente de las cuestiones económicas, espirituales, digámoslo también de las cuestiones económicas. Hay gente que necesita ser asistida gratuitamente. No todo tiene precio, no todo se juega en un mercado. Justamente el gran concepto de Pablo que se diferencia eh, de la idea judía del perdón, es que no exige sacrificios. Y este es un problema teológico en el cual muchas veces nosotros hablamos del sacrificio de Cristo. Cristo no se sacrifica, la palabra sacrificio tiene otra connotación. Es algo que se entrega a Dios a cambio de lo que Dios nos da. Cristo se entrega por amor a los seres humanos, no para pagarle ninguna deuda a Dios, como decía la teología medieval, que desgraciadamente muchos evangélicos siguen predicando sin saber de dónde viene.
La gracia es lo gratuito de Dios, lo que Dios hace por nosotros sin esperar nada a cambio. El tema es que una vez que uno aceptó vivir en la gracia, tiene que ser también espejo de gracia hacia quienes lo rodean. No porque tengamos una obligación, sino porque hemos aprendido a vivir en el espacio de la gracia. Porque sabemos que nuestra vida, nuestra salvación, el amor de Dios que nos nutre, es gracia y por lo tanto tenemos que ver cómo esa gracia se multiplica en quienes nos rodean. Esa es también parte de la misión de la Iglesia, atravesar la frontera del individualismo, atravesar la frontera de que todo se paga, atravesar la frontera de los elementos que nos condicionan a un mundo de te doy si me das, para descubrir el mundo de la gracia y mostrar de esa manera que otra forma de vida es posible en el Evangelio de Jesucristo. Terminé por ahora. Terminé casi predicando, lo cual es un defecto que los pastores solemos tener. Mil gracias, Néstor. Seguramente vamos a dejar este tiempo de preguntas. ¿Lo podés coordinar vos, Gabriela? Sí, este tiempo de preguntas. Sí, como no, como somos muchos, pueden dejar sus preguntas escritas. Esto va a agilizar que haya varias preguntas quizás que puedan reunirse. Pueden escribir aquí en el chat. Y siempre en esto nos deja pensando mucho. Hola, Y vamos a ir leyendo. Jessica comenta, la tecnodependencia es un tema complejo y muy actual, especialmente en América Latina, donde el acceso a dispositivos y redes ha crecido rápidamente, pero no siempre acompañado de educación digital o hábitos saludables. También hay agradecimientos para Néstor. Hay un comentario también anteriormente a este segundo bloque que hizo Néstor, que me parece válido volver a leerlo, de Luis. Y el Evangelio distorsionado también se usa como un mensaje de odio, cuando hablabas en- antes de mencionar estos 4 puntos, Néstor. En ciertos círculos se mata tanto con la Biblia como con un arma de fuego. Es cierto, es desgraciadamente cierto. Eh, lo vimos, lo vimos, yo lo vi, no diré asombrado porque era esperable, pero el otro día vi un grupo de como 20 o 30 supuestos pastores evangélicos bendiciendo a Trump y pidiendo a Dios que le permita cumplir con su misión, entendiendo esto
el triunfo en la guerra. Digo, eh, obviamente la Biblia que ellos leen no tiene el Sermón del Monte, donde dice bienaventurados los pacificadores. Se ve que tienen Biblias con recortes. Esas Biblias con recortes son justamente eh, eh, la, el modo en el cual se construye el mensaje de odio. Hemos descubierto la islamofobia, ¿no es cierto? Inspirada y promulgada por cristianos. La vez pasada estaba discutiendo con alguien, perdón si me extiendo, pero esto es de mucha actualidad, eh, porque decíamos que el Estado de Israel está perpetrando un genocidio en el ámbito palestino, cosa que no lo digo yo, ya hay tribunales internacionales que lo han establecido. Y entonces me acusaban de ser antisemita por haber dicho eso. Entonces yo le digo, antisemita es el Estado de Israel, porque que yo sepa, desde el punto de vista bíblico, los pueblos árabes son descendientes de Abraham, son descendientes de Sem, también son semitas en su cultura, en su lenguaje, en su raíz étnica, de manera que aquí, si pareciera que los únicos semitas, si es que eso significa algo, que sabemos que hoy modernamente no significa nada, pareciera que los únicos semitas son los judíos, ni siquiera la totalidad de Israel. Porque recordemos que el judaísmo es una de 12 tribus de Israel. El Israel es mucho más amplio que el judaísmo y el semitismo es muchísimo más amplio que Israel desde el punto de vista bíblico. Yo mencionaba la formación de los pueblos. Lean, quienes tengan dudas sobre esto, lean el capítulo 10 de Génesis y van a ver quiénes son los descendientes de Sem. El último, el más olvidado de todos, es Abraham. Pero a su vez, Abraham tiene hijos, porque nosotros nos acordamos eh, de Ismael, pero si vamos más allá, también tenemos que ver que unos capítulos más adelante, Abraham, que le costaba tener hijos con Sara, tiene una esposa después de la muerte de Sara y tiene más hijos, según el relato bíblico, que forman parte de los pueblos que hoy llamamos palestinos. Entonces, para poder hacer mensajes de odio es necesario fraccionar la Biblia? Es necesario separar. Y aquí yo siempre he advertido, ojo que también quienes hemos hecho teología progresista, a veces hemos hecho nuestra propia Biblia y separado los textos que no nos gustan. Y a veces tendremos que asumir que también dentro de la Biblia hay textos que justifican ciertas formas de odio. Hay que leer Jueces o Josué y descubrir que efectivamente los testimonios bíblicos hablan de un tiempo en el cual aparece un Dios odiador. Por eso es necesario, desde el punto de vista, por lo menos de mi teología, el nuevo pacto en Jesucristo.
que deja atrás esa saga del Israel bélico para producir un nuevo Israel basado en la fe, la esperanza y el amor, ¿no? El Israel de Dios, como lo llama Pablo. Entonces, ahí sí que si leemos la Biblia desde ese lugar, aún reconociendo las dificultades con esos pasajes, no hay modo de generar mensajes de odio. Pero si la recortamos o si nos olvidamos que hay un nuevo pacto, entonces sí se pueden generar mensajes de odio. Bien, gracias Néstor. Sigue habiendo comentarios, reacciones. También por ahí tenemos una mano levantada. Vamos a ir leyendo primero, además de los agradecimientos. Una de las preguntas tiene que ver con la tecnología y dice, ¿la tecnología está siendo una herramienta que se usa o un espacio donde las personas se están refugiando? Y otro comentario agradeciendo, muy bueno verte y compartir este tiempo, Néstor. Creo que como la tendencia cultural es al individualismo, la contrarrestamos con comunidad, creando redes y denunciando aquello que no está bien con amor, con ternura. Bueno, también comentarios haciendo alusión a lo que vos después fuiste hablando en relación a Israel y Palestina. Y otro comentario sobre la ideología política también afecta a la acción evangelizadora, donde la justicia social y los valores éticos morales se presentan como visiones antagónicas. Y también por allí, Alejandra, tenés tu mano levantada. Gracias, Gabriela. Así como para dar un contexto rápido, yo soy colombiana, pero vivo en Canadá hace 10 años, en Alberta. Y lo que decía el profe Néstor a mí me parece que ser hoy cristiano y este tipo de cristianismo que decidimos seguir es también un acto de resistencia. Ay, pero yo sí quiero decirles que este acto de resistencia a veces es muy fatigante y crea como tantas preguntas también al interior, crea tantas preguntas al exterior. Aquí algo que ha sido muy importante para los canadienses, yo trabajo para el gobierno canadiense y trabajo entre muchos canadienses. Y algo que les ha impactado aquí a ellos muchísimo es, por ejemplo, toda la dinámica que ha ocurrido alrededor del presidente anaranjado y todo lo que las decisiones que él está tomando, porque por primera vez Canadá ha sido ofendido, ¿no? Se han ofendido o lo han ofendido a este pueblo que antes pues eran los hermanos, los primos hermanos de los estadounidenses. Pero la gente, hay una cosa que yo me he dado cuenta y es que la gente, a pesar de estar ofendida por la forma, por tantas cosas que han ocurrido, obviamente también a nivel económico con Canadá, sobre todo esta provincia en la que yo estoy, es muy conservadora y a la gente le da miedo, a la gente le da miedo hablar, a la gente le da miedo como poner una posición, que es lo mismo que también he visto que les ha costado mucho sentar una posición con el genocidio que está ocurriendo en Israel. Y qué pena que yo les dé así como tantas ideas un poco sueltas, espero que se pueda ver el hilo. Y es que a los cristianos les da mucho miedo hablar mal de Israel, porque a la gente no ha entendido que este Israel no es el Israel de la Biblia, ¿no? Se llama igual, pero no es el Israel de la Biblia. Pero entonces cuando uno habla del sionismo y cuando uno empieza como a traer este tipo de argumentos, resulta que es que la palabra sion también está en la Biblia. Entonces son
es de verdad un acto de resistencia que de verdad hay días en que son completamente fatigantes. Yo aquí hablo mucho con una amiga muy, muy querida mía, Natalie, que está aquí también, y realmente hay días en que son tantas cosas y batallar contra las personas, bueno, no sé si contra, quizás sí, contra las personas que se supone creen lo mismo que tú crees. Yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, estoy aplicando para otro trabajo, pero esta es una organización cristiana y ustedes, lo único que a mí me detiene de tomar una decisión de decir, renuncio ya a este, tengo muy buen trabajo y me voy a este que me da otros muy buenos beneficios, lo único que a mí me detiene es ese pensar de que esta es una organización de corte cristiano y de cómo mi vida va a estar en constante escrutinio todos los días y todas mis palabras y mis creencias, eh, cosa que no me sucede trabajando para el gobierno, porque uno no habla aquí de política ni de religión, pero además si uno dice algo, nadie te va a saltar encima porque sería equivocado, ¿no? No sería lo educado. Ale, vamos redondeando, así Ya, damos eso lugar a era todo lo otros. que quería decir, es eso, es un acto de resistencia que realmente a veces cansa. Gracias, gracias Alejandra. Les pedimos que de escribir los comentarios en el chat, así podemos ir escuchando varios comentarios. O Néstor, tu reacción, que nos vamos acercando ya al tiempo estipulado. Simplemente para ir terminando, eh, obviamente hemos tenido un poquito más de una hora para hablar de temas muy complejos y cada uno de estos merecería varias horas de conversación, y no solamente mía, sino con la participación de todos, todas. Eh, ahí yo no voy a dar ningún consejo a nadie, pero ahí yo recupero lo que dije al principio. Saltemos la frontera. Es mejor dar testimonio en el mundo que vivir dentro del nidito confortable de la iglesia, que a veces no es tan confortable, porque uno cree que está en el nidito y se encuentra con que dentro de ese nido también hay aves rapaces, ¿no? Que se comen los huevos y los pichones de las otras aves. Eh, Así que es importante también, para mí es fundamental, pero bueno, ya sería todo otro tema. El problema mío es que yo he dado cursos de un año entero de misión de la iglesia y tener que resumirlo en una hora que me cuesta un poquito. ¿No? Porque hay una variedad de temáticas a resolver en esto. Algo vamos a hacer en el segundo semestre si Fabián me autoriza, como el curso de misión de la cátedra José Miguel, ¿no? Eh, pero volviendo entonces sobre esto, eh, la resistencia cansa. Y la única manera de descansar de esa resistencia es la confianza en el Espíritu. Cuando ya no damos más y ya no sabemos ni qué pedir, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Pablo. ¿No? Es ese descanso en el Espíritu que nos permite vivir de la resistencia, y yo siempre digo resistencia y anticipación. Porque no es simplemente resistir para quedarnos donde estamos, es anunciar el reino que viene. Es anunciar el lugar de la gracia de Dios. Empezar a vivir anticipadamente
¿no es cierto? La presencia del Cristo en nuestras vidas. No hay otro descanso que el descanso que nos da la fe. ¿Eh? No, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar, donde reclinar su cabeza. Eh, Humanamente a veces necesitamos, yo lo he probado en mi propia vida, hacer un corte, tomarse unos días, repensar las cosas, disfrutar de los nietos, digo yo que tengo nietos y que los puedo disfrutar, porque hay nietos que no son disfrutables, pero ese es otro problema. Eh, es eso, eh, y es la comunidad. Es encontrar a aquellas personas que dentro de nuestra comunidad pueden también servir como el espacio de descanso, como el espacio donde uno encuentre la palabra de alivio, la palabra que lo reconforta, la palabra que le diga, vamos adelante que estamos en el camino, en la verdad y en la vida. Y sabemos quién nos acompaña, quién nos lleva de la mano por ese camino, quién nos muestra los senderos de la verdad, quién finalmente nos asegura la vida. Y no hay otra cosa que pueda sostenernos en la misión. Muchísimas gracias, Néstor. Y antes que Gabriel haga el cierre, este, dijiste que estuviste predicando en la primera parte del primer bloque, en la segunda parte, sí, el corazón del pastor sigue intacto, sí, tu vocación pastoral sigue ahí presente, que siempre fue más fuerte que, o caminaron junto con lo de teólogo, digamos, ¿no? Más que fuerte, más que uno que otro. Así que muchísimas gracias, Néstor, por esta reflexión, por esto ayudarnos a pensar, pero también por estas palabras también de aliento para seguir caminando, ¿sí? Juntos y juntas. Ahí, como decía Néstor, antes que Gaby haga el cierre, Néstor, no lo dije al principio a propósito, porque es también el director de una cátedra, José Miguel Bonino, que justamente trabaja sobre el testimonio, misión y fe. Y esto es parte de la Facultad de Ciencias de la Religión de UCEL. Y este año, nuevamente, va a estar en la segunda edición de esta cátedra, en mayo, para ser más preciso, el 20, 21 y 22 de mayo, y vamos a trabajar sobre el tema de misión y compasión. Y para ello, Néstor pensó en que nos pueda acompañar como orador principal, como conferencista principal, un pastor brasilero, ¿sí? Un pastor, perdón, un teólogo brasilero, ¿sí? Roberto Schwez, justamente quien escribió en su libro Misión con Compasión, haciendo un juego allí de palabras con la palabra compasión. Así que posteriormente van a también recibir alguna invitación más formal sobre este evento que vamos a estar dando, pero me parecía oportuno decirlo en este tiempo donde el que está coordinando como director la cátedra es Néstor. Por eso decía que de jubilado tiene poco, sí, nada más que el carnecito de jubilado, pero de su No, no, trabajo y su no, no, reflexión. no, hermano, no solamente el carnecito de jubilado, una pensión miserable como jubilado. Peor todavía. Estoy peor. Peor todavía. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y gracias a cada uno, a cada una. Este, eh, ya- el miércoles que viene estaremos encontrándonos en el mismo horario. Gaby, te dejo todo tu cierre. Néstor, sos un hombre de escritorio y de territorio. Y estamos muy agradecidos por eso, porque al ser un hombre de escritorio nos traes tus reflexiones, la profundidad como teólogo,
nos traes muchos saberes, preguntas, nos dejas como haciendo trompo, ¿no? Y teniendo que dar la vuelta para el otro lado, porque estábamos girando por ahí con un sentido que no era el apropiado. Y por otro lado, sabemos que sos un hombre de territorio, porque caminas con ese Jesús compañero, ¿no es cierto? Y este, tomándote del pueblo para poder hacer teología. Lo tuyo no es solo palabras, sino que es acción. Y así has vivido siempre el Evangelio. Y damos gracias a Dios por eso. Y pedimos al Señor poder seguir disfrutándote en todo este andar tuyo, en todas tus reflexiones. Pedimos al Señor que también bendiga esa extensa familia que tenés y te siga dando oportunidades de compartir el amor de Dios. Gracias, Néstor, por esta noche. Y gracias a todos por estar. Como decía Fabián, el miércoles que viene nos estamos encontrando con el mismo enlace y también van a recibir las indicaciones para poder entrar al aula y continuar viendo las grabaciones y los materiales que las personas que nos están acompañando comparten en este curso. Gracias otra vez, Néstor. Dios te bendiga grandemente. Gracias a ustedes, una linda oportunidad. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. muchas gracias. Noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches desde Chile. Buenas noches. Buenas noches. Jessica, amiga. Chao. Que estén muy bien. Chao, Jessica. Dios te bendiga. Chao, querido. Chau, chau. Chao. Buenas noches desde Honduras. Buenas Buenas noches. Hermano, Buenas buenas noches. noches. quisiera hacerle una consulta. Luz, estás allí, Luz. Noche, hermano. El link va a ser el mismo en todas las clases hoy, pero me retrasé un montón porque no podía encontrar el enlace. Va a ser el mismo. ¿Sí? Sí.